Jesús. Estimados hermanos, hoy estaremos entonces, hermanos, tocando este tema que es de mucha importancia, el tema que es el bautismo bíblico. Hemos tocado dos temas importantísimos para explicar cómo, cuándo, por qué y para qué tiene que ser el bautismo. Y yo le invito a que usted pueda escuchar las dos enseñanzas que están ya por el YouTube. Usted entra al canal y coloca mi nombre o el de la iglesia que está ahí. Entonces por el Facebook y usted lo va a encontrar igual la enseñanza, la primera y la segunda parte. ¿Cómo es que tiene que ser el bautismo bíblico? Y hoy estaremos respondiendo. Hemos seleccionado tres preguntas básicas que algunos nos hacen cuando le hablamos con respecto a lo que es el bautismo. Entonces lo hemos titulado en esta hora algunas objeciones que ponen para no ser bautizados en el nombre de Jesús. Hay tres objeciones, tal vez hay más, pero las más comunes y las más frecuentes son estas. La primera objeción es: la gente pregunta, ¿y Mateo 28:19? Es decir, ¿por qué ese texto o cómo se entiende ese texto de Mateo 28:19? Y hoy estaremos respondiendo y explicando, entendiendo el significado o lo que quiere decir este mandamiento. Otra objeción que colocan es decir, ese bautismo del nombre de Jesús es solo para los judíos. Es decir, las personas que dicen esto alegan que el bautismo en el nombre de Jesús fue solo para esa época y que no es para esta época. No tienen ninguna base bíblica para poder decir eso, pero nosotros estaremos respondiendo, es decir, ¿por qué creemos que el bautismo del nombre de Jesús no solamente fue para esa época, sino hasta el día de hoy? Y la tercera pregunta que se formulan o que se objecionan es, pero yo ya soy bautizado. Es decir, alegan que ya fueron bautizados y con buenas intenciones, porque nadie entra a las aguas pues de mala fe. Y dice, yo ya soy bautizado. Algunos llegan a decir, creo que sería pecado hacerme la burla si me vuelvo a bautizar. Son tres objeciones, pero veremos si estas tres objeciones se ajustan a la palabra del Señor. Porque hay que entender algo claro, hermanos y amigos. La palabra del Señor es el manual. Es decir, no importa lo que yo pueda pensar o lo que me puedan enseñar, si mi vida y lo que yo estoy realizando no se ajusta a la palabra del Señor, está mal. Así de claro. No tendría sentido entonces predicar y obedecer la palabra del Señor. De allí la importancia, hermano, de que la palabra de Dios no puede ser pasada por alto como cualquier cosa. No podemos entrar al reino de los cielos con nuestra forma de vida o con nuestras buenas intenciones, sino Dios ya ha trazado y es a través de su palabra. Entonces estaremos respondiendo, hermanos, con la ayuda del Señor, estas tres preguntas básicas que formulan. Amén. Vamos con la primera. La pregunta es, ¿y Mateo 28:19? Bueno, hasta aquí hemos visto en las dos anteriores clases que en toda la era apostólica, en el libro de los Hechos para adelante, todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Es decir, se ha mostrado muchos versículos que hablan que el bautismo debe de ser y se practicó en el nombre de Jesús. Pero hay este texto de San Mateo 28:19 que dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces,
la objeción que muchos presentan y dicen, pastor, aquí aparece en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, lo dice Jesús. ¿Qué hacemos con este texto, pastor? Y vamos a ver, hermano, nosotros a la luz de la palabra de Dios, que este texto realmente está claro, solamente que cuando no le prestamos el debido cuidado, tendemos a distorsionar la palabra del Señor. Y con la ayuda del Señor estaremos explicando. Amén. No es necesario salirnos a otro versículo, porque lo único que eso genera es contienda. No, no. Es decir, usted y yo tenemos que tener la capacidad de explicar este texto. ¿Por qué está ahí? Y hacer un análisis general de toda la Biblia. Tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Esa es una idea clara. No se puede hacer doctrina de un solo versículo. No se puede hacer. Es decir, que si este texto dice así, y todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, entonces aquí hay algo. O yo estoy mal interpretando este texto, o todos los apóstoles se equivocaron. ¿Cierto? Así de claro. Algunos han llegado a decir eso, pero veremos a la luz de la palabra del Señor qué quiere decir Mateo 28:19. Para esto quiero hacer una comparación acerca de los 4 libros. Estoy hablando de Mateo, de Marcos y de Lucas y de Juan. Las personas que objecionan y que dicen que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no en el nombre de Jesús, ellos hábilmente dicen de la siguiente manera. Dicen, esto lo mandó el Señor, el de Mateo 28:19. En cambio, los discípulos siempre paraban equivocándose. Es decir, le dicen, obedecemos a Jesús, obedecemos a los apóstoles. Y alguno ha llegado a decir, yo prefiero obedecer a Jesús. Fíjese qué habilidad, pero no es tanto de decir así. Por eso es bueno, tal vez aquí hay personas que no han prestado atención lo que se va a decir ahora. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son conocidos como los 4 evangelios, aunque en realidad hay un solo evangelio. Es decir, si usted abre la Biblia, los cuatro primer libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos está hablando de la vida de Jesús, nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección. Los 4, pero los 4 nos están hablando desde distinto punto de vista. Es decir, para yo entender lo que es realmente la comisión, yo tuviera que ser sensato y pues leer según Mateo, qué dice de Jesús según Marcos, y luego irme según Lucas y luego Juan. Y la Biblia dice, por boca de 2 o de 3 testigos consta toda palabra. Es decir, vuelvo a decir, dentro de la interpretación de la Biblia no se puede hacer una doctrina de un texto. Todo estudiante, todo exegeta, es decir, aquella persona que se encarga de estudiar la Biblia, tiene que saber, hermano, que la palabra de Dios es mucha. Entonces, vamos a hacer un análisis según estos 4 puntos de vista de Jesús. Según Mateo, dice el texto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que dice, para mí que el punto central aquí es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí aparecen los títulos. Yo quiero explicar algo, hermanos, a la iglesia. Mateo lo describe a Jesús como rey. Muchas veces uno pasa por alto. Si usted lee Mateo 1:1, lo presenta a Jesús y dice de la siguiente manera, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, Mateo lo está presentando como el rey. A un rey se lo presenta con sus títulos. Aquí se le está presentando, según Mateo, con los títulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según Marcos, que lo presenta como siervo,
que sería un análisis un poquito más extenso para hablar, pero voy a hacer la comparación. Según Marcos, y aquí está hablando el mismo Señor Jesús. Esto es bueno entenderlo. No está hablando aquí Pedro, no está hablando Pablo. Aquí esta comisión lo da el mismo Señor Jesús. Entonces, fíjese qué dice Jesús según Marcos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el 17, que por factor espacio no lo puse, dice, en mi nombre, dice Marcos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, Marcos prioriza en el nombre. De allí que, hermano, todo pastor, todo creyente debe saber que hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando usted se sienta atribulado, triste o perseguido, invoque ese nombre con autoridad, pensando en aquel, en el dueño de ese nombre, y sentirá la presencia del Altísimo. Tanto las huestes de maldad como también las enfermedades, cualquier espíritu inmundo, reconocen, y cuando se invoca el nombre de Jesús, tienen que salir, porque no es el pastor, es aquel que se le invoca, aquel que los venció. Marcos presenta en el nombre, da prioridad al nombre. Según Lucas, vamos a ver, según el doctor Lucas, cómo presenta la comisión. Y dice Lucas capítulo 24, versos 47, y que se predicase, dice Lucas, en su nombre. Fíjese que no dice en los títulos. Yo quiero que usted preste atención. Dice en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, Lucas también dice que se les mandó a predicar en el nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Le da la debida importancia, Lucas, que lo presenta como hombre a Jesús, lo da la importancia en su nombre. ¿Y cómo aparece en Juan? En Juan aparece capítulo 20, versos 31, que para mí este es un verso que también se va acotando a esto y dice, pero estas se han escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por su nombre. Entonces, o en su nombre, la vida, es decir, está en aquel nombre soberano y todopoderoso. Ahora, una vez que hemos hecho un análisis general de los 4 evangelios, vamos a estudiar Mateo. ¿Por qué me di la molestia de poder o el tiempo de explicar esto? Para poder negar esa expresión que algunos usan y dicen, es Jesús contra los apóstoles. No es así. Sería decir, el según Mateo y Marcos, Lucas, Juan y todos los apóstoles. Hay que ser claro, pero también es Jesús. Es Jesús el que habla acá. No es otra persona. Entonces hay que entender ese punto de vista. Vamos a explicar ahora Mateo 28, 19. Dice así, vamos a ir a desmenuzar un poco. La respuesta, dice el texto, por tanto, id. Cuando dice ahí id, se está refiriendo que es una comisión. Amén. De hecho, se le atribuye la comisión o la gran comisión. Esto está hablando después de la resurrección. Los 4 textos que hemos leído es después de la resurrección. Cada uno desde el punto de vista, pero ahora estamos analizando según Mateo.
La segunda parte dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Hasta ahí, esa es la obra de evangelista. Ellos tendrían que ir a hacer la obra de evangelista, de discipular a todas las naciones en forma plural, porque hasta ese entonces el evangelio solamente se había predicado a la casa de Israel. Pero ahora el Señor encomienda y ordena que se predique a todas las naciones. Por eso dice en plural, a todas las naciones. Y las personas que tienen que ser discipuladas, predicadas, tienen que ser bautizadas. Una vez más, el bautismo es importante, es lo que acontece, es lo que sucede después de haber habido una conversión, un arrepentimiento genuino y después de haber conocido quién es Jesucristo. El punto clave está aquí y dice en el nombre. Cuando nosotros analizamos esta palabra, en el nombre, no se refiere en los títulos. El nombre es algo diferente a un atributo o a un título. Por ejemplo, en caso mío, yo soy pastor. Ese es el título que tengo por la función que realizo. Pero mi nombre es José Luis. Por la gracia de Dios también estudié teología y también yo soy papá. También soy hijo. Y puedo ser tal vez tener muchos grados más académicos, pero todos los títulos que tendré son títulos. Mi nombre es lo que me identifica y mi nombre es José Luis. De la misma manera en la Biblia, cuando hablamos de Dios, Dios tiene, en el Antiguo Testamento tuvo muchos nombres, títulos, pero en el Nuevo Testamento dice la Biblia que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Tiene muchos atributos, lo tiene Dios. Por ejemplo, uno de los atributos es que Él es omnisciente, que lo sabe todo, omnipotente, que Él lo puede todo, omnipresente, que Él está en todas partes. Los atributos son los absolutos de Dios, que solo le pertenecen a Él. Pero Dios también tiene títulos. Él es el pastor, Él es el Padre, Él es el Hijo. Entonces hay que entender acá que cuando dice el texto central, el Señor no está mandando a bautizar en títulos ni en atributos, sino en el nombre, que es el sustantivo y es en singular. Fíjese que no dice en los nombres, sino dice en el nombre singular. Y dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que aquí está presentando los títulos. El bautismo tendría que ser realizado en el nombre de ese Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay que responder a esto. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Cuando el creyente sabe cuál es ese nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces entenderá a quién se está refiriendo. Vuelvo a decir, Jesús. no está mandando a bautizar en títulos, sino en el nombre. Que Dios le abre el entendimiento. En el nombre es que mandó a bautizar. Y vamos a hacer la explicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Isaías, o en el libro de San Juan, también capítulo 14, versos 8 al 9, cuando el Señor le responde a Felipe, porque Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es que entonces Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Es decir, Jesús le está hablando ahí
le está presentando a Felipe que él era el Padre. Isaías capítulo 9, verso 6 también declara que aquel niño que iba a nacer en Belén de Judea es el Padre eterno. San Juan 10:30 dice también, yo y el Padre uno somos. Es decir, es la misma esencia, el mismo ser. Cuando hablamos entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Podemos responder confiadamente, es Jesús. No voy a profundizar el tema de la unicidad porque eso ya lo tocamos anteriormente. Amén. Y estaremos explicando si amerita en otra oportunidad. ¿Cuál es el nombre del Hijo? El nombre del Hijo es Jesús. En el libro de Lucas capítulo 1 versos 31 en adelante nos dice cuando el ángel se le presenta a María y le dice que va a dar a luz un hijo. Lógicamente que primero le pide su consentimiento y ella acepta, hágase conmigo, soy una sierva. Y así de esa manera, entonces ella queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Y ahí el ángel le dice, el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el Hijo es Jesús en su manifestación. San Mateo 1:23 también de la misma manera dice que un niño iba a nacer. Entonces, el niño que va a nacer tiene un nombre. Ese nombre no es un nombre que lo puso José, no es un nombre que lo puso María, porque hay que tener en cuenta que en la antigüedad los padres pues generalmente colocaban el nombre de acuerdo a su línea de genealogía que tenían o de ascendencia, perdón, y lo ponían el nombre. No había el nombre de Jesús en ninguno. ¿Por qué lo pusieron? Porque es el nombre dado de arriba. Jesús significa el Salvador o Jehová salva, porque es el mismo Jehová Salvador. Amén. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? El nombre del Espíritu Santo también es Jesús. Una de las formas más sencillas de demostrar esto es preguntarle a usted y preguntarme, decir, ¿usted cree que Jesús está con usted ahí? Yo sí creo, porque Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que Él lo cumple. Jesús está aquí conmigo, pero Él está ya ahora en la forma de Espíritu Santo. Cuando hablamos de espíritu, no es un nombre, porque recuerde que los ángeles también son espíritus y los demonios también son espíritus. Cuando hablamos de santo es un atributo del Señor, es decir, solo Él es santo. ¿Quién es el que nunca tuvo pecado? El que nunca se contaminó fue Jesús. Todos nosotros somos pecadores, pero Jesús dice que ni una palabra, ni un engaño salió de su boca. Por ende, Él es santo. Es decir, Jesús es el Espíritu Santo. Si usted lee en el texto de segunda de Corintios 3:17, encontrará eso, porque el Señor es el Espíritu. Entonces podemos deducir que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Sencillamente, no es que haya tres Jesús, uno solo. Esto es lo que Pedro entendió, los apóstoles entendieron. Esto es todo lo que todos los creyentes y lo que nosotros entendemos, porque hay un solo Dios, un solo Señor. No hay tres, no hay cuatro, no hay dos, hay uno solo. Por eso creemos que Él es todopoderoso. Si Dios fueran varios, entonces deja de ser Dios, porque con uno basta y suficiente. Creo que aquí es el tema donde muchos se han confundido. El no saber cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que presenta según Mateo. Respondemos entonces. En Mateo 28:19, según Mateo 28:19, hay un mandamiento. Y ya vimos que hay también en Marcos, en Lucas, ese mandamiento. Y presenta y hace realce al nombre. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora, ¿cuándo es el cumplimiento de este mandamiento? El cumplimiento, querido amigo, querido hermano, es en Hechos 2:38. Porque los apóstoles no se fueron a predicar de una vez. Ellos tenían que ser investidos primeramente del Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo cayó en Hechos capítulo 2, en el versos 14 dice primera predicación de Pedro. Pedro se pone a predicar y les dijo, fíjese que dice en el versos 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ya no utiliza los títulos porque Pedro sabe que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo, es Jesús de Nazaret. No estaba hablando nunca de tres personas. No, esa expresión no hay en la Biblia. Me dejo entender. Entonces, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, cuando entendemos que Mateo está hablando del nombre, nos podemos dar cuenta que por esa razón no hay ninguna contradicción en la Biblia. Por eso todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Pero cuando se objeciona Mateo 28:19, pues prácticamente nunca sabrán responder todos los hechos de los apóstoles y toda la era cristiana. Es querer tapar el sol con un dedo. Es el único texto que aparece, pero lamentablemente lo malinterpretan. Pero creo que hemos sido claros el por qué está, porque lo presenta como rey. Y es bueno analizar qué dice Marcos, qué dice Lucas. Entonces hacer un análisis. Aquí no se trata de discutir que yo tengo la razón. No. Aquí se trata de decir qué es lo que la Biblia dice. Yo creo que la Biblia no tiene equivocación. No tiene contradicción, es veraz, cabal. El problema es que el hombre no está entendiendo la palabra del Señor. De allí nuestra misión, iglesia, de predicar el evangelio, de predicar esto, hermano. Hermano, yo he podido ver y he escuchado testimonios que se han bautizado hermanos, incluso iglesias de 40 miembros, que de verdad, genuinamente están buscando el celo de la palabra del Señor. Es decir, están buscando, predican el evangelio de verdad. Y cualquiera persona que en verdad está escudriñando la palabra de Dios sinceramente, no a título personal, tendrá que reconocer que el único bautismo es en el nombre de Jesús. Se está refiriendo a ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. Vamos a responder entonces ahora la segunda objeción, que el bautismo es solo para los judíos. Me ha tocado a mí hablar con muchos pastores de otras denominaciones y bueno, muchos pastores y gente que estudia la Biblia me dijeron, muy bien, pastor, entendemos claramente que el bautismo es en el nombre de Jesús. No hay vuelta que dar, porque creo que hay gente que en algún grado está buscando sinceramente, no está yendo a la iglesia por ir, está yendo porque ama las escrituras y quiere apegarse a ellas. Pero aquí surge la segunda objeción que presentan. ¿Y sabe con qué argumento nos salen? Y dicen, reconozco que fue en el nombre de Jesús y que todos los creyentes bautizaron en el nombre de Jesús, todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, pero ese bautismo fue solamente para esa época y no es para esta época. No muestran ningún texto, solamente es una objeción que ellos presentan. Pero a esa objeción responderemos que evidentemente el bautismo del nombre de Jesús no fue solamente para ellos, sino es para el día de hoy. Cuando uno no entiende este punto, pues quiere dividir etapas y ahí es un grave error. Vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. En Hechos capítulo 1, versos 8, el Señor les dice a los apóstoles de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor les dice, se acordarán en el anterior texto,
les manda a predicar. Pero no vaya a pensar que ellos se fueron. No, ahora el Señor después le dice, antes tienen que ser investidos del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder y entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Jesús mismo presenta cómo tendría que ser la predicación del evangelio. Es decir, tendría que empezar de la casa para afuera. Jerusalén es acá en el mapa que tengo. Luego viene Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Es decir, que el evangelio fue como una explosión, como una onda expansiva que se fue expandiendo hasta llegar al mundo gentil. Y vamos a corroborar que tanto en Jerusalén, en Samaria y el primer gentil, es decir, las naciones, fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Para poder desmentir ese argumento que dicen, esa objeción que solamente era para los judíos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 1, versos 4, fíjese que dice el Señor, les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces el Señor les manda y les dice, no se vayan de Jerusalén, aquí es que tienen que ser investidos del poder del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, es decir, 50 días después, el Penta, de ahí viene la palabra, el Espíritu Santo cayó. Y el apóstol Pedro empieza a predicar el primer mensaje. ¿Y qué les dice? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces en Jerusalén el apóstol Pedro bautizó y dice la Biblia que 3,000 fueron bautizados ese día. Hermano, que Dios nos permita que haya muchas almas que se bauticen en ese nombre. Amén. Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 8, versos 14, vemos cuando el evangelio llega a Samaria. Aproximadamente de 8 a 9 años ya había transcurrido en el capítulo 8. Y llega el evangelio ¿a dónde? A Samaria. Y mire cómo los bautizaron. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fíjese que no dice en los títulos, en el nombre, porque así bautizaron. Así bautizaron a los hermanos en Samaria. Ahora vamos a ver cómo el evangelio llega al primer gentil, es decir, los que no eran judíos, porque fue conforme el Señor les había ordenado. Hechos capítulo 10, versos 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, Italia, Roma. Centurión quiere decir, él era un militar que estaba a su cargo, era un capitán, 100 hombres estaban bajo su jurisdicción. ¿Cómo era este hombre? Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. No voy a explicar mucho del tema, solo quiero puntualizar algo. Cornelio era un gentil, no era judío. Y entonces, era un hombre que tenía, pues, un testimonio, podríamos decir, casi intachable. Un hombre de oración, temeroso de Dios, con toda su casa, ayudaba a la gente. Uno podría decir a este hombre, pues, ¿qué le falta? No le falta nada. Sí le faltaba algo. Y le faltaba ser bautizado en el nombre de Jesús. Por eso
Dios le envía un ángel y le muestra a Cornelio y le dice, Cornelio, a ti te falta algo, pero el que te lo va a decir eso es un hombre llamado Simón Pedro. Ese vive en la casa de cierto Simón. Y el centurión o Cornelio mandó a llamar a Pedro. La historia es un poquito larga, usted lo va a leer el capítulo 10. Pedro no quiso ir, pero Dios le muestra a Pedro que tiene que ir. Y cuando Pedro entiende que Dios no hace excepción de personas, sino que Él se agrada en todo lugar de toda persona que le teme, que quiere buscarle con el corazón sincero. Entonces Pedro le empieza a predicar de Jesús. Y mientras le predicaba de Jesús, llegamos al versos 43 y dice Pedro, de este, es decir, de Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran, o sea, en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. El perdón de pecados no es por otra cosa, sino por el nombre. Una vez más puntualizamos, no es el agua que te quita pecados, no es el pastor. Es cuando se invoca el nombre, porque al invocar el nombre es Jesús que te limpia de tus pecados. El versos 48 dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, cuando alguien objeta y dice, es que ese bautismo del nombre de Jesús fue solamente para los judíos porque no le recibieron, error. El bautismo del nombre de Jesús es para los judíos, es para los samaritanos, es para el gentil, por ende, para todo aquel que quiera ser salvo en este tiempo. Si alguien quiere ser partícipe de la iglesia de Dios, tiene que ser bautizado porque esa es su identificación. Y no solamente ser bautizado, identificar su vida con Cristo. Nuestra vida tiene que identificarse con Cristo. Aquí presento un cuadro para poder explicar. En el Antiguo Testamento habían dos pueblos bien marcados. Los judíos, que era el único pueblo que tenía salvación y derecho en el Antiguo Testamento, el único pueblo que tenía pacto y promesa. A todas las naciones, excepto Israel, se lo conoce como gentiles. Usted encontrará esa expresión. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las naciones sin Dios, sin pacto y sin esperanza. Pero por la gracia y misericordia de Dios, Dios, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, a partir de Hechos de los Apóstoles, abre o se levanta un nuevo pueblo. Ese pueblo es llamado la iglesia. ¿Quiénes son los que pueden ser parte de la iglesia? Tanto judíos que crean en Jesucristo, como gentiles que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y lógicamente que la identificación clara será llevar su nombre, identificar su vida con Cristo. Hermano, esto es sumamente importante entenderlo. Cuando alguien objeta que fue solamente para los judíos, no hay un texto que pueda respaldar eso. Comprobamos que el bautismo del nombre de Jesús está vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga a recoger a su iglesia. Tú estás preparado para irte con él. Les recuerdo que la Biblia dice que él viene por los que llevan su nombre. Jesús viene no por algo que no es de él. Él viene a tomar lo que es de él. Por eso la importancia de estar preparados para irnos con él. Cuando usted lleva el nombre de Jesús y su vida se identifica, usted tiene toda la garantía de que Cristo viene. No se lo va a olvidar a usted. El Señor está pronto a recoger la iglesia. Alabado sea el Señor. Dele un aplauso ahí donde usted está y alábele al Señor. Y responderé la última objeción que presentan. Pero yo ya soy bautizado. Tales personas creen que Dios debe aceptar la forma en que ya fueron bautizados, aunque sea incorrecta, solo por el hecho de que lo hicieron con toda sinceridad ante Dios. Sin embargo, hay que recordar que Dios es un Dios de detalles. Es decir, a Dios le gusta
que se haga conforme está. Si usted lee la Biblia tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios le agrada que se lo obedezca y se lo haga bien. Usted puede encontrar desde la ofrenda de Caín y Abel. Los dos ofrendaron, pero a uno aceptó y el otro no. Y si usted lee, es que uno lo hizo bien y el otro no lo hizo bien. Dios no solamente miró lo que hizo, sino miró su corazón. Cuando usted lee cuando Naamán se zambulló en el Jordán 7 veces, ¿por qué no lo hizo en otro río? Es que la orden era en el Jordán. En el Nuevo Testamento, mucha gente que no conoce la palabra del Señor, hermano, es triste decir eso, pero es verdad, creen que Jesús vino a bajar las leyes morales. Pero yo encuentro en la Biblia que Jesús dijo, oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, no adulterarás, pero yo os digo, Jesús dijo, fíjese que dice Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón. Le pregunto, querido amigo, querido hermano, ¿Jesús vino a bajar las leyes morales o vino a subirlas? Pensar que la gracia de Cristo es la oportunidad para entrar al reino de los cielos como sea, es un error. Eso es desconocer la Biblia. La diferencia de la ley con la gracia es que en la ley nadie pudo cumplirlo. En la gracia hubo alguien que lo cumplió. Nos abrió el camino. Y Él nos dice, ven que conmigo vas hasta allá. Por eso el Señor es el nuestro ayudador. Ser cristiano no es andar con mi fuerza, es andar con la vida de Cristo. Es que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Yo no puedo seguir este camino. Humanamente el evangelio no se puede seguir. Solo hay uno que pudo salir victorioso en este camino y el que nos mostró el camino y el que nos está y los quiere llevar. Por eso el evangelio no es religión. El evangelio es tener a Cristo en la vida. Solo en la medida que tengamos a Cristo tendremos victoria. Si no, no se puede. Alguien dijo que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No se trata con que yo lo hice de corazón, yo lo hice con mucha fe. No se trata de eso. Si la fe no está basada en la Biblia, no es una verdadera fe. Estos días yo le decía a alguien, hay mucha gente que tiene más fe que usted y que yo. Pero esa fe no está fundamentada en la Biblia. Cuando hablamos de fe es muy relativo. La fe bíblica, la fe en la palabra, esa es la que salva. No es la fe en lo que yo creo o en mis intenciones, no. Es la fe en la palabra del Señor. Por eso el Señor manda que se predique el evangelio y que el Señor le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Romanos capítulo 10:1 dice de la siguiente manera. Esto está en la versión Dios habla hoy. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En favor suyo pueda decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, perdón. Pues no reconociendo que es Dios quien hace justos a los hombres, tratan de ser justos por sí mismos sin someterse a lo establecido por Dios. Aquí el apóstol habla acerca de los israelitas, que ellos querían, las intenciones las tenían, las ganas lo tenían, pero no era conforme estaba establecido. Por eso podemos decir a cualquier amigo con mucho cariño y respeto, yo creo que nadie entra a las aguas con el deseo de jugar o de hacerlo mal. No, nadie. Lamentablemente, hay falsas religiones y todo eso ha dado lugar para que la gente se confunda y el enemigo está logrando eso porque esa es la estrategia de Satanás. Pero es tiempo de volver a la Biblia, a los principios de la Biblia. Cuesta desaprender lo malo aprendido para aprender de nuevo. Cuesta. Pero hay que hacerlo. No es solamente que tú quieras, sino que lo hagas bien. Y te estamos presentando en esta hora lo que está correcto en la palabra del Señor. Por eso que esa objeción que yo lo hice con todo el corazón,
no es válida. Porque Dios ya tiene un manual. Si usted lee Apocalipsis, Él juzgará por medio de su palabra. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Es decir, su palabra, es decir, le va a decir, ahí estaba mi palabra, ahí tuviste mi palabra para leerlo. Hermano, la palabra de Dios hay que prestarle atención. Hay diferentes tipos de bautismos. Voy a ser breve con esto porque quiero finalizar. Hay gente que bautiza a los niños, hay denominaciones que bautizan a los niños. ¿Será válido? Yo creo que toda persona lo hace con buenas intenciones. Todo papá lo hace. Nadie lo hace con malicia, pero lo hacen por ignorancia y es un error. Hay gente que se bautiza por los muertos. ¿Usted sabía que hay iglesias que bautizan por los muertos? Sí, los mormones lo hacen. Es decir, si un ser familiar de usted falleció y no alcanzó al bautismo, muy bien, no te preocupes, tú te puedes bautizar por él. Colócate la ropa de él y te vas a bautizar. Eso no es bíblico, pero lo hacen. La pregunta es, entonces, ¿vale ese bautismo? Claro que no. Hay otros que se bautizan en el nombre del pastor. ¿Sabía usted eso? Hay pastores que bautizan en su nombre. Y por eso hay iglesias que son seguidores de hombres. El bautismo trinitario, bautizando en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ese es el correcto. Ese es lo que usted y yo tenemos que practicarlo y vivirlo. ¿Por qué le muestro esto? Porque hay muchos bautismos y creo que ninguno de ellos lo ha hecho de mala fe. Ninguno. Pero yo tengo que entender que hay un solo bautismo verdadero. En el libro de Efesios 4:5 dice un Señor, una fe y un bautismo. Es decir, hay un solo bautismo verdadero, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hay un solo bautismo correcto, es el bíblico, es decir, el bautismo en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Ese es el correcto. Ese es el válido. Alabado sea el Señor. También las personas que argumentan esto dicen, ¿voy a volver a rebautizarme? ¿Puedo volver a hacerlo? Mire, si el primer bautismo que te hicieron no fue en el nombre de Jesús, uno, que no hubo perdón de pecados. No sé cómo te haya realizado, cómo se haya hecho, pero si no está conforme la Biblia, no es válido. Pero una vez que se haga conforme está la palabra del Señor, no hay más otro que eso. El bautismo en el nombre de Jesús es uno solo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, en este ejemplo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Pregunta Pablo. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y quiero decir que el bautismo de Juan era válido en ese tiempo. Pero es que había otro bautismo que había de venir. Entonces, ¿cuánto más si ellos, fíjese que se volvieron a bautizar, si ellos lo hicieron, cuánto más uno que lo han hecho algo malo, debería de corregirse? Y dice en el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. El 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuán importante entonces es? Se puede hacer claro. Si es que su primer bautismo fue errado. Por eso, hermanos, esto es importantísimo. Ellos lo consideraron importante. ¿Por qué usted y yo no lo vamos a considerar? ¿Verdad? Usted cuando saca su carnet o su DNI aquí en Argentina, si hay un error en número o en su apellido, no le sirve. Ni los hombres te lo aceptan,
¿Cómo podemos pensar que Dios, cómo podemos pensar que Él se le va a pasar las cosas? No, el Dios que es justo también exige respeto a su palabra. Quiero con el corazón dirigirme a un amigo. Tal vez usted no sabía del tema y no es su culpa, pero hoy Dios le permite a usted que usted pueda enmendar lo errado, lo que ha practicado mal, porque hoy ha conocido y usted sabe que en el único nombre en el cual hay salvación es en el nombre de Jesús. Que nuestra vida se identifique con Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero concluir con este texto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bautízate en el nombre de Jesús. Entonces serás llamado hijo de Dios, porque a sus hijos el Señor les da su nombre. San Juan 1:12. Que el Señor te bendiga. Que el